¿Ya? ¿Se ¿Sí? oye? ¿Ahora? Bueno, volvemos A ver la nube. Moviola. Buenas tardes. Damos comienzo al curso El mundo clásico, las ciencias y las artes, que hoy cuenta para su inauguración con un ponente de lujo, como es el pintor Antonio Martínez Mengual. Antonio Martínez Mengual es pintor murciano, expresionista, autodidacta de dilatada trayectoria, considerado una figura indispensable en el panorama cultural murciano y, bueno, sobre todo filohelenista, gran viajero, y desde los años 70, en que por primera vez pisó Grecia, creo que quedó enamorado de su luz y de la esencia griega que en muchas de sus obras está presente. Cuenta con numerosas exposiciones internacionales y entre las últimas se encuentran, entre otras, Delfos, El silencio del valle, también Tristezas, Ovidio, que fue una exposición que se realizó en el Teatro Romano de Cartagena con motivo del bimenario de Ovidio. Y, por ejemplo, también tenemos la de Odiseus en Díaz Casó, entre otras muchas, de las que hoy nos hablará en su ponencia, al término de la cual tendréis la oportunidad, aquellos que queráis dirigiros a él para consultar o comentar alguna cuestión, hacerlo en un debate que se abrirá posteriormente. Y nada, yo voy a darle la palabra y seguro que nos ilustrará y nos deleitará con su exposición. Bienvenido, Antonio, y muchas gracias. Y bienvenidos a todos al curso. Pues bienvenidos y muchísimas gracias a la profesora y presidenta de la SEC, Rosario Gorino, y a su tesorero, Pablo Piqueras, que está aquí a pie del cañón, haciendo posible que todos ustedes vean y escuchen las dos palabras que les tengo que decir. Como ya ha dicho la profesora, pues yo no soy más que un pintor, pero sí que desde siempre he sentido una emoción especial hacia el mundo clásico. Ya de niño hay un momento en donde te regalan libros y te regalan una odisea. Bueno, quizá eso, así dicho fríamente, no tiene mucha trascendencia. Sin embargo, es el origen y el motivo de que después sepas los sitios que pisas y te suenen los nombres de los personajes. Para las personas que se pregunten por qué estoy aquí, este bicho raro que aparece en una asociación de profesionales, profesores, doctorados, catedráticos de alto nivel, yo les puedo comentar, entre otros motivos, que hay dos que yo quiero destacar. Uno es que estas personas están desarrollando una lucha casi a muerte por defender el griego y el latín en la educación, y esas son las raíces de nuestra cultura, no el árbol de la cultura, sino las raíces de nuestra cultura, y eso es para mí uno de los motivos principales del que yo me atreva esta tarde a estar aquí. Y el segundo es que, bueno, hay momentos en donde uno tiene pues la necesidad de superar un año de barbarie, de locura, de pesadilla, que es lo que llevamos encima de nuestros hombros todos los que nos vemos y nos escuchamos esta tarde. Para las personas que no tienen o no han tenido la oportunidad de conocerme, ni siquiera tienen la posibilidad o han tenido la posibilidad de ver algún cuadro mío o alguna exposición, pues las quiero situar de alguna manera en unas coordenadas que sirvan de partida, de punto de partida a la exposición que voy a hacer después. La primera son referencias literarias y son notas que yo en su momento fui tomando en distintos momentos de viajes y de épocas, pero que yo creo que al que tenga la atención de escucharlas, lo pueden situar en cuanto a mi personalidad y en cuanto... Perdona, Antonio. ¿Ahora mismo nos está transmitiendo? Sí. Sí se oye, pero no se ve. Ah, no se ve, vale, perdón. Okay. Entonces, esas referencias literarias nos pueden situar o ayudar a situarnos sobre lo que yo pienso en cuanto al mundo clásico y lo que intento hacer con mis trabajos.
La primera es una nota que hice y que me gusta siempre releerla, como uno de los primeros recuerdos que ya hemos comentado, y que dice: en la noche, durante el descanso, abrí el gran balcón de aquel destartalado hotel y al pie, una hermosa parra iluminada por una desnuda lámpara, el sonido del mar tan próximo y el silencio de las estrellas me dieron la bienvenida al mundo que tantas veces había soñado. Ese fue uno de los primeros viajes que hice y ese momento ocurrió de verdad, no es solo literatura, en un pequeño y destartalado hotel de Patras. En cuanto a la segunda, en el que me refiero al trabajo, a la posibilidad de generar imágenes o crear imágenes, les quiero leer un trocito que dice: quizás hay un camino de emociones, sentimientos y búsqueda que nos conduce a la interioridad del artista y que genera en él una actitud creadora. Si somos capaces de trenzar esos elementos, las emociones, los sentimientos, la búsqueda, podemos llegar a esa meta que, en palabras de Paul Klee, el pintor, nos permitan hacer visible lo invisible. Una vez dicho y leído estas palabritas, pues vamos a ir haciendo un recorrido cronológico por las distintas exposiciones que he tenido oportunidad de hacer, con trabajos sobre el mundo clásico y no tan clásico, a veces contemporáneo y a veces casi rural y muy próximo al mundo griego. Vamos a ir pasando. Bien, he titulado esta exposición o estas palabras flipos. En realidad lleva una tilde en la I, pero yo no se la he puesto porque me gustaba mucho en mayúscula. Flipos, ¿qué es flipos? Bueno, flipos es la palabra del griego contemporáneo en donde se define, se trata de definir, se trata de ver. A ver. Flipos es la palabra con la que se definen los griegos el sonido del mar. Ya he leído en esas palabras que el sonido del mar en aquel hotel fue uno de los elementos que me cautivaron, que me engancharon en esa situación, ¿no? No es la marea, no es el oleaje, es el sonido del mar, que tantas veces todos hemos escuchado y que todos tenemos la posibilidad de escucharlo, ¿no? Y que a veces te seduce y te aproxima a tu interioridad, a tu forma de ser. Esta es una foto que hice camino de Guinea. Bien, comenzando ya con el proceso de exposiciones. La primera vez que aparece en obra mía sobre Grecia es una exposición colectiva que surgió la posibilidad de hacer en el Palacio Almudí, en Murcia, y en donde se recogían obras de 25 pintores. Yo decidí que las mías fueran exclusivamente sobre el mundo griego. ¿Qué pasa? Ahí está. Ah, perdón. Allí participé con dos cuadros que acompañaban de alguna manera a unos textos del poeta Antonio Duraz. En ellas, bueno, él hace también un recuerdo del mundo clásico de Grecia en donde había estado, y yo ponía dos imágenes. Esta, que es una imagen aún figurativa, y en donde les quiero marcar que mantengan un poco en la memoria este libro abierto, porque yo he descubierto esta mañana que había otro libro abierto años después y motivado por otro motivo, pero es que sí que de alguna forma me ha marcado el proceso, la búsqueda, incluso la necesidad de poner un libro abierto en el cuadro. El cuadro siguiente se llamaba El árbol de la luz. El árbol de la luz es un poema que seguramente todos conocen ustedes, de Eliseo Liti.
El itis, siendo niño, tiene una enfermedad y pasa mucho tiempo encerrado y acostado en su cuarto. Cuando ya es adulto y escribe el poema, es un recuerdo suyo alrededor de la casa donde vivía, un patio interior que no había luz, estaba en muy malas condiciones, pero donde en el fondo abajo de ese patio había un árbol que siempre estaba seco y que nunca daba nada, sino que solamente durante la época de la primavera, de un día para otro florecía y aparecía el signo de la vida en ese árbol. Es un poema que a mí me gustó mucho y que lo he usado en repetidas veces, y esta es la primera de ellas. La siguiente actividad fue en una dependencia de esta universidad. Cuando se inauguró el edificio restaurado de la universidad, un nuevo edificio, en la parte inferior, en el sótano a la derecha, había una sala de exposiciones. Entonces, pues a mí me invitaron a participar allí en una exposición individual y monté lo que en ese momento tenía preparado y iba preparando a lo largo del tiempo de esos viajes. Había una serie de dibujos como estos de Atenea que estaban hechos, realizados con pigmento y con carboncillo, y luego había ya pues acrílicos sobre madera o moldes sobre lienzo, como ese o como este, que es una imagen que, bueno, se ha repetido. La arquitectura es un mundo especial para mí porque me da posibilidades de componer a todos los niveles de una forma muy interesante, y entonces la arquitectura la vamos a ir viendo en todas las etapas de la conferencia o de la charla. Un gran recuerdo del primer árbol en Turquía y un homenaje a Margarita Yourcenar. No tengo que decir nada de eso porque todos ustedes saben más que yo. Había también en esta primera época una referencia muy constante a la uva. Bueno, yo no es que tuviera nada así especial con Baco ni con nada, pero que sí es verdad que he visto, después al seleccionar las obras, que unas o dos, en esos momentos, en esos años, aparece el símbolo de la uva. Exactamente no sé por qué, pero aparece. Y porque si tuviera que aparecer alguna fruta de la que a mí me gusta griega, sería la sandía, pero esta pues no sale. Sin embargo, bueno, es una composición con una cerámica negra y una especie de mesa sobre la que están los objetos. El otro tema que se repite también a lo largo del tiempo es la corona de laurel. La literatura, el premio, la medalla o el reconocimiento es el símbolo de la corona de laurel. Y aquí hay una primera abstracción. Se llama Ventana a la Aurora y estaba relacionado con esa pequeña lectura que he hecho de la vista al exterior desde el balcón de un lugar. Este cuadro es bastante más alto de lo que parece, pero es una referencia al oráculo, al misterio, al reconocimiento, a la herencia recibida, y lo llamé sombra de ausencia porque realmente el personaje no está como presente, es como una sombra que se proyecta sobre el suelo en donde aparece el capitel y la sombra del capitel. En el 92, en el famoso año 92, hay una exposición en la sala de Verónica, también individual. Y bueno, aquí las proporciones no se ven muy bien, pero hay como una especie de recorrido con distintos personajes míticos que me interesaban en ese momento. Y uno de ellos es el espacio o la narración alrededor de Narciso y Eco. De esta había varios. Aquí aparece la uva, por eso lo comentamos, porque aparecen, no sabe muy bien por qué. Y esta es la versión de Narciso y Eco, la incomunicación que surge y el desamor por esa incomunicación. Dos
obras, esta es la siguiente, que hacían referencia al camino sagrado. Con el tiempo este camino se convertirá en otro tema al que llegaremos, porque es el camino sagrado a Eleusis, de Atenas a Eleusis. Y ahí había mucha intensidad. Yo aún no sabía, aún no conocía el lugar. Sin embargo, había leído algo y tenía noticias del lugar. Entonces me atraía mucho hacer una representación de este camino. Hay dos cosas que precisamente este se llevó un premio y está en la Villa de Fuente Álamo, un premio. Y luego este que era ya un díptico grande de 1,62 por 2,60, en donde también estaba dedicado al camino sagrado. Un Prometeo, que después hice una serigrafía grande con este personaje que esperaba y luchaba, y un árbol de la luz. Este cuadro ha estado en casa casi toda su vida, menos ahora que ya no está. Es un cuadro muy grande que mide 2 metros por 2 metros y ha ido también creciendo con el tiempo. En distintos momentos lo he ido tocando, lo he ido agrandando, lo he ido iluminando y la verdad que este cuadro a mí siempre me gustó. Un homenaje a Nikos Kazantzakis. Hablar de Nikos Kazantzakis pues es hablar de la literatura, no solo de la literatura griega, sino de la literatura universal. Es verdad que no tiene el premio Nobel, pero se lo merecía. Yo entonces todavía no había leído La herencia al Greco, que es un libro biográfico que escribe cuando, empieza a escribirlo cuando viene a España durante la Guerra Civil como periodista, encargado de hacer una serie de entrevistas al bando ganador, y él lo primero que hace es ir a Toledo a ver el Greco. Y sus memorias se llaman eso, Memorias del Greco, o sea, escritos al Greco. También tuve la oportunidad de estar en la tumba. Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad, yo les recomiendo que vayan. No está fácil de llegar, pero merece la pena. Es en Herácleo, en la capital de Creta, en la parte más alta, y hay sobre un espacio grande una gran lápida, no lápida, sino una gran losa de cemento, en donde está escrito el epitafio y una cruz de madera. El epitafio que yo creo que todo el mundo sabe. Nada debo, nada espero. Pues este es mi cuadro homenaje a este escritor. En el 92 también me apareció la posibilidad de exponer en el pabellón de Murcia de Sevilla y ahí pues también llevé algunas cosas que tenían relación con el mundo clásico. Nadie en mi nombre es la respuesta de Ulises cuando le pregunta el monstruo, ¿quién eres tú? Nadie en mi nombre. El piragma del timbre es el proceso del operador del tejido que hace y deshace. La mujer que espera, la esposa que espera al esposo. Cantos Perpetuos era una alusión a la sirena, una referencia. Y el oráculo de la noche, este es un cuadro también muy vertical y era como un altar en donde sobre el mismo altar aparecía ese laurel como ofrenda a los dioses, ofrenda de solicitud, de búsqueda o de preguntas a los dioses. El oráculo siempre forma parte de la cultura clásica de toda la vida. En el 2003 ya era una posibilidad, se presentó una posibilidad muy, muy buena porque me invitaron a exponer en la sala de Casou, que era en ese momento una sala de exposiciones. La exposición fue comisionada por doña Isabel Tejeda y entonces se hizo un trabajo muy importante. De esta no solamente he traído fotos de la obra, sino que he traído también fotos del montaje para que ustedes tengan una idea de cómo se monta, cómo se puede montar este tipo de exposición. Azoderos es la planta más preciosa del mundo mundial, porque creo que esto no quiero encontrar Azoderos. Pues
El Azuero es, para que todos tengan idea, yo supongo que ustedes lo conocen, pero me atrevo a decirlo, es lo que aquí llaman varita de San José. Es ese. Bien, en Creta he visto la más grande del mundo mundial, o sea, es una preciosidad absoluta. Y entonces yo quise hacer un homenaje a esa naturaleza, vida frágil, flexible, con este cuadro en rojos y blancos. Después había una serie de dibujos, este era muy pequeñito, una cosa que era un símbolo, yo luego me lo he quedado para ponerlo como imagen en algunos medios de internet. Y una serie completa de dibujos que eran siempre variando entre lo gris y lo negro. Siempre había unos tonos, pero solamente tonos muy controlados. No quería poner color. Quería que fuera una visión muy severa, austera de la Odisea, ¿no? Odisea o esos momentos de la Odisea. Esta es la serie. Algunas se identifican fácilmente y otras no tanto. Esto era un olivo, quedó muy bien. La verdad que aquí había una intensidad arriba en los rojos de vermellón que daba una vida especial. Estas piedras. Y también había una serie que se llamaba Céfiro, el viento. El viento favorable que llevaba al Odiseo hacia su punto de llegada, ¿no? Hacia Ítaca. Estas eran circulares, estaban también trabajadas con acrílico sobre papel, pero eran papeles muy grandes en donde el círculo se situaba en algunos lugares del mismo papel. Después había unos papeles enormes que eran de 1,14 por 1,50, muy grandes, horizontales, y en donde aparecían algunas de imágenes como de puertos. Yo esto lo llamaba puertos nocturnos, porque suponía que la nave llegaba de noche a algún lugar. Y en esa tiniebla de la luz se movía la nave y los personajes se movían con cierta dudas. Siempre la duda estaba continuamente aparecía en esta imagen. Así que fui frutasando, estos son acrílicos con el tamaño que ya he comentado, y fui frutasando y levantando el acrílico con agua y con esponjas hasta conseguir la transparencia que se puede adivinar, que tampoco es que la foto sea un milagro, pero se va adivinando que aparecen los blancos debajo, como levantado el color, mientras que otros negros permanecen ahí, o dan puntos de luz al arrancarse, al levantarse del papel. Estas son las imágenes que he comentado, porque me parece interesante, de alguna manera, explicar que el proceso que se lleva adelante cuando se va montando una exposición. Estos son los dibujos que hemos visto antes, todas las piezas ya se van viendo. Se pinta una pared, luego había dos cuadros grandes que daban como un giro a la sala. La sala tenía un poco como de pasillo, giraba, ¿no? Estos son los cuadros que he comentado antes, estos de aquí. Y bueno, de repente surgió la posibilidad de hacer un mural. En 4 días, pues, estuve trabajando sobre una idea. Como todo era alrededor de Ulises, de la Odisea, de la vuelta de Troya y del viaje de regreso, entonces yo decidí que la imagen de partida en ese viaje fueron las murallas, fueron las puertas de Troya. Que las puertas de Troya son también personajes del anime Ilíada, porque aparecen y desaparecen, y se cierran y se abren, y aparecen y desaparecen. Entonces hice un mural grande, ahí más o menos se ve la proporción, que era unos cuantos metros, con unas transparencias, con una especie de matices y de metálicos
que aquí no se aprecian, pero que estaban sobre la sensación de ese vencedor, que aunque era vencedor, pero daba la vuelta a ese lugar, a esa muralla que había estado 10 años para conquistar. Y finalmente, aunque conquistada, tenía que volver a su casa. Tenían que dar la vuelta. Lo que siempre había estado de frente, ahora estaba a la espalda. Eso era un poco pues, esa sensación oscura. Y bien, pues finalmente quedó así. Vemos más imágenes del montaje. Ya con los cuadros como se ven ya en la pared, subidos en la pared, los cuadros del dibujo. Y bueno, aquí había un cuadro enorme en grises y una línea roja, que era, bueno, era un puerto, la salida de un puerto. El cuadro, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. El cuadro se llamaba El venir de la aurora, porque empezaba, bueno, a referencia al título, a las primeras palabras que aparece cuando dice, cuando la aurora con sus rosados dedos. Entonces ahí estaba reflejado, que no se aprecia, pero había una línea roja en el horizonte, que era donde aparecía la imagen del sol. Una de las piezas para mí más interesantes de esta exposición era una colección de 100 dibujos en donde yo intenté hacer como una especie de ilustración de la Odisea, pero no al modo clásico o al modo de siempre, de figurativo o representativo, sino que yo hice mi versión de los personajes, de algún personaje y de esa especie de viaje de regreso. Parece que siempre los viajes son siempre para ir, pero realmente este es un viaje de vuelta. Entonces, esos 100 dibujos se situaron haciendo esquina. Era también la referencia a un libro. Se cogió el ángulo y se ordenaron los dibujos del 1 al 100, más o menos de esta manera. Bueno, aquí se ve el cuadro que se le da una cosa de las sirenas. Y de esta forma se fueron en el suelo, se prepararon para ir subiéndolo a pared. Aquí se ven algunos de los personajes. Bueno, estaba el famoso perro que está aquí, pobrecito. Y había una cosa muy interesante. La verdad que esa obra fue muy interesante y además tiene su propia odisea, porque estuvo en una bienal del Cairo y cuando tenía que venir aquí, o sea, regresarla, devolverla, hubo una confusión y se la llevaron a Israel. Y en Israel estuvo unos cuantos meses hasta que alguien dijo, ¿esto qué hace aquí? Y entonces lo devolvieron. Así que sí tuvo su aventura, su odisea. Así más o menos quedó a falta de 2 líneas, quedaron instaladas los dibujos. Bueno, pues aquí tenemos otra ya, bueno, ya ha pasado un tiempo, ya estamos en el 2011. No me he entretenido mucho en explicar, pero ya estamos en el 2011. No sé si, yo creo que sí, que todo el mundo conoce las grabaciones que tiene Vangelis con IM Papas. Tiene dos, una que se llamaba... ahora encontré. En esa grabación hay una creo que es en el 70 y tantos, en el disco del 70 y tantos, que se titula Mi dulce primavera. Entonces yo quise hacer una exposición con recuerdos de Atenas y también con cosas de la naturaleza. En la misma portada, y en la misma portada y contraportada del catálogo, se recogían esta colección de dibujos que yo fui confeccionando con tintas y también con estampación de hojas mojadas en la tinta. La primera parte eran dibujos grandes, de tamaño grande, y con imágenes de la Acrópolis desde abajo, desde el ágora
al agua nueva. Había una serie de dibujos que eran con grafitos y con color. Y luego había uno muy raro. Ustedes dirán, ¿esto qué? No se ve ni Acrópolis ni nada. Pues llevan razón. Porque en realidad este es un recuerdo mío particular, en el que la primera vez que fui al museo de la Acrópolis, una mañana, hubo una tormenta brutal del 15. No sé qué tienen las ciudades con mar, que tienen esa facultad. Las tormentas, los truenos, los rayos caen como demonios. Y hubo una tormenta que duraría pues 1 hora y media o así, que yo creo que pensaron en cerrar el museo, porque verdaderamente las vidrieras, que vamos, las que conocéis, eran vidrieras enormes, o sea, 5 metros, o yo qué sé, aquello se movía como si fueran hojitas de papel. Y hubo un momento de tensión ahí como diciendo, todo el mundo quieto, porque a ver qué pasa aquí. Entonces yo me quedé con aquella copla y dije, bueno, he venido a morir aquí a muchos antes, pero no pasó nada. Y yo me quedé con aquella, y esa intensidad, esa cosa, esa existencia en el color, en los gestos verticales, son aquellas lluvias de recuerdo de ellos. Bueno, aquí en el típico caballo del carro de Selene, en donde, bueno, era un dibujo grande y un gran recuerdo, aunque esté en Londres. De esta exposición había una serie del MAC que empecé también que se llamaba Egeo. Este es uno de los cuadros. Y propio. Es que aquí ya la arquitectura va ganando territorio. La arquitectura y la abstracción ya han ganado un poco todo el territorio. Y yo voy dejando, aunque los primeros dibujos sí que eran figurativos y bastante reales, voy dejando esa imagen figurativa y voy usando ya el color y la geometría como composición de la obra. Más posibilidades. Y la ladera norte. La ladera norte, yo le digo a la ladera norte, que no sé si es norte, a la subida caminando a la Acrópolis. Porque ahí en esa ladera el viento ha ido esculpiendo los pinos. Entonces, si llegas a primera hora, que el sol les da por la parte de atrás, tanto los troncos como las sombras de los troncos proyectan una abstracción, hay un movimiento, una composición que a mí me gustó mucho y me interesa mucho. Entonces, bueno, yo hice un pequeño estudio sobre esa situación, ¿no? En la ladera norte tengo muchos dibujos sobre esto y esto, bueno, estos son lienzos, pero dibujos tengo muchísimos. Me gustó mucho. El templo de Hefesto es la referencia que todo el mundo hemos visto. Yo creo que Hefesto, todo el mundo va al mismo lugar y en la misma emoción, porque es el que mejor se ha conservado. Y entonces, pues, ahí está. En referencia ya el templo sí que está, pero ya empieza a desaparecer. Y este era el cuadro capitular, digamos, de la exposición. Era esa primavera que la música recogía de forma, con la música ortodoxa, con el sonido de la música ortodoxa, y que a mí me gustó tanto, me gustó mucho, porque creo que es como el canto de la madre al hijo muerto, le dice primavera, en fin, un trabajo muy interesante que yo lo tengo y lo conservo con mucho cariño, porque también me atreví ya a difuminar todo. Ya no hay horizonte, ya no hay referencia ni siquiera a arquitectura, todo se ha puesto muy táctil, muy matérico, y es la intensidad de ese momento lo que recojo, que también es la intensidad de la primavera, porque es una locura. Este Mar Azul en el 2013. Es una oportunidad que se presenta porque en el Museo de la Ciudad de Murcia cada septiembre hacían una exposición. Entonces a mí me llamaron y me dijeron, bueno, si quieres puedes hacer alguna exposición. En ese momento yo estaba pintando mares y dije, bueno, pues vamos a hacerla, este Mar Azul. Y empezó así, el canto perpetuo aparece de nuevo, pero este es un dibujo grande con y una cerámica que hasta ahora no habían aparecido.
pero que sí que me gusta. Una experiencia la cerámica. El caballo de Selene, que había una serie de dibujos que todavía están, y luego ya abstracciones, que sí, está la aire navegable y llegar, partir. El viaje desaparecía y era llegar, partir. No había destino, sino que en sí mismo era el origen y el destino, el fin, el principio y el fin. Halki es una pequeña isla del Egeo que no tiene nada más que se llega por barco. Entonces hice una ventana que de alguna forma pues, está, en los trazos verticales aparece el límite de esa ventana, sin embargo el horizontal da la línea de horizonte del mar con 2 tonos de azules y abajo esta pequeña impresión que recuerda la de la entrada, aquella que hemos visto en la portada de esta carrera. Otro Egeo, de la colección de los Egeos, y el cuadro importante de la expresión, este mar azul. Este mar azul tiene su historia no solo en Grecia, sino también en Sicilia. Es un cuadro que hermana, de alguna manera, esa unión que hubo entre la Magna Grecia y Atenas. Entonces yo en ese momento recuerdo que había vuelto de primer viaje a Sicilia, y hubo un momento que yo, bueno, me gusta hacer fotos, ¿no? Pero hubo un momento que estaba tan metido en el mar, o sea, el mar me aparecía tanto en el objetivo, me daba tanto que llegó un momento y dije, este mar azul, pero que es que me estaba volviendo loco. Pues claro, me estaba volviendo loco, es que era así. Y lo decidí pintar porque era un poco como decir, mira, párate ya, porque sí, fue un viaje maravilloso. Yo, Sicilia, vamos, cuando pueda, si se puede, y es posible, volveré. Otra exposición individual sobre Atenas. Un cuadro grande de la Colina de las Musas, en óleo en lienzo. Un propileo grande, es muy bonito, este cuadro era muy bonito. Un azul es maravilloso, y luego esta línea vermellón y tal le daba una textura, una intensidad muy bonita. Este cuadro era muy bueno. Y una cosa también para romper el ritmo que había de serenidad en todo el trabajo. Sargia es el barrio, el lugar, es una plaza, pero es un barrio del movimiento anarquista. Es donde pasa todo que tiene que pasar y no entra la policía. Así que cuando hemos visto la crisis económica de Atenas, cuando hemos visto las manifestaciones, cuando hemos visto conflictos de todo tipo, pues aparecen ahí. Y ese lugar tiene una personalidad, un carácter muy, muy especial. Así que hice una colección que había mucho más de collage y de color, o sea, papel pegado y color de esos dibujos. Estos, aunque parezcan por proximidad semejantes a los anteriores, no tienen nada que ver con los anteriores, porque esto es de un lirismo exagerado. Son pastel, que ya el mismo pastel te está diciendo cómo lo tienes que usar, con cariño y con textura y con mucha sutileza, con mucha elegancia para conseguir que eso verdaderamente funcione. Y estaba dedicado a Laura, pero fue también la carpeta. Estos 6 dibujos que hemos visto y estos 6 formaban una carpeta en donde aparecía el título y el catálogo, que se llamaba precisamente eso, la carpeta de Atenas. Aquí había una cosa también dedicada a esos árboles del Filopajo. Y aquí empezaba pues, también otra exposición que fue tan importante. Delfos, el Silencio del Valle. Habíamos pasado, bueno, había ido con un amigo, Antonio Carrillo, fuimos allí una semana a trabajar y a leer.
Bueno, la experiencia fue extraordinaria porque era septiembre, lo mismo salía el sol que llovía a mares y la verdad que fue súper interesante. Habéis visto el libro abierto, ¿verdad? Pues eso es lo que tenía que decir. Si el libro abierto aparece aquí sin yo saberlo. Entonces, cuando estábamos allí, íbamos a pintar a la parte más baja del sitio arqueológico, en donde, bueno, paraba alguna vez un autobús. En aquellos momentos paraba, ahora ya no sé, pero en aquel momento estaba un autobús. Y se podía sentar uno en las piedras, que es lo que yo quería dar a entender con esto del libro abierto. Ahí pasábamos un tiempo y luego pues nos íbamos a comer o donde fuera, ¿no? Entonces ahí sucedió una cosa que fue el motivo que a mí me obligó a corresponder, ¿no? Porque había un guardia que era un guardia de allí, de los restos arqueológicos, muy duro con el personal, ¿no? No permitía que fumaran la gente cuando bajaba allí, ya sabes, los fumadores, pues ¡pum! Y allí no pasaba nadie que fumara al sitio arqueológico. Entonces, cuando ya el cuarto o quinto día nos marchábamos ya, pues como no sabía griego y el señor pues tampoco pues me dije hasta siempre, ¿no? Porque me saludé y ya siempre le saludaba, pero cada uno su lengua. Y entonces ese hombre me dijo que me parara, párate, espérate. Y fue a un olivo y cortó una rama y me la regaló. Entonces, pues ahí hay emoción, hay algo está pasando que no controla muy bien, pero que es una realidad. Y yo siempre había tenido la intención de hacer una exposición homenaje a ese momento, y no tanto al Delfo que todos conocemos, sino al Delfo mío, al Delfo de los grises, ¿no? Por eso esta foto está en grises, porque en la sombra de los libros sobre los restos arqueológicos, que variaba según la luz, claro, iba moviéndolas como muy, muy sutilmente. Y también por el acto que he comentado, ¿no? Ahí le debía una gratitud. Estas son 4 acuarelas que hice allí, bueno, tengo un montón, pero las he querido poner porque nunca han salido a la calle y eran la realidad de lo que se veía desde el hotel. Y esta es la exposición que se celebró en la sala que había ahí en el obispado y estuvo comisionada por don Cristóbal Belda. Y fue muy, muy sencilla, la sala es pequeña, pero dio lo suficiente como para exponer exactamente lo que se quería exponer. Estos son ya los dibujos, ¿no? Son aguatintas con algo de carboncillo, pero vamos, eran más bien arquitectura o recuerdos, quizás las estrellas en el mármol, de la noche que había allí, de las cosas que se producían tan misteriosas, ¿no? Porque es un lugar especial. No sé cómo decirlo sin animarles a que salgan corriendo. Y este era el cuadro, la pieza principal, que no estaba enmarcada, que estaba ubicada en el centro, pero no era muy grande, unos 60 por 200, porque son 2 metros. Y es una foto general de la obra, ¿no? Lo que quería hacer era esa subida, esa pendiente que hay, y no exactamente yo reproducí la pendiente. Ponía, aquí son detalles que hay, de templo, del tesoro, de esto, del otro, del templo de Apolo, claro, de los tesoros de atenienses y ese tipo de cosas. Yo las fui poniendo sutilmente sobre el papel. Y aquí hay un texto de Plinio joven que se puede leer. Al final era la foto reproducida y el famoso libro que aparecía. Bueno, y llegamos al amigo Ovidio. Ay, ay, ay. Y rodeado de Ovidio por todas partes. Esta exposición fue estupendísima. También una ilusión hacerla. Muchísima ilusión porque siempre que he entrado a la sala de temporales del Museo del Teatro Romano de Cartagena, es un subidón que me da la pared esa del vidrio, que es, bueno, yo es que me pondría allí a vivir,
me podría ya vivir, que me dejen ahí. Y bueno, finalmente conseguí una charla, bueno, gracias a la directora, que fue también Elena, que fue la comisaria de la exposición, que tuvo mucho cariño y mucha colaboración y mucho interés en que todo quedara perfecto. Así que allí estuvimos cuando en la ciudad, y bueno, y todos celebraban los 1000 años de la muerte del poeta vivo. El contenido de la exposición no era las obras clásicas, digamos, de Ovidio, eran sus últimos trabajos en una colección que se llama Tristes, que son 4 o 5 libros, y que yo ahí se llama Tristezas, pero bueno, él le llama Tristes, y en donde pues él cuenta el final de su etapa, el final de su vida, porque él es desterrado, no voy a explicar ahora, la verdad, desterrado, pero sí que quiero transmitir la emoción que a mí me dio leer aquello, ¿no? Después de haber sido Dios, resulta que es por un mal aire que nunca se sabrá qué es lo que pasó. Es finalmente, yo creo que si lo hubiera matado, pues hubiera muerto feliz, porque no se hubiera enterado. Pero es que no, es que lo mandan a la fin del mundo. Y lo dice así. ¿eh? Entonces yo fui cogiendo esos, marcando y subrayando los textos, y fui recogiendo imágenes de la soledad, de lugares que nombra, de la angustia que pasa en el barco cuando está a punto de irse a pique, nada más salir de Roma. Todo ese tipo de cosas. De esta exposición no tengo fotos planas de la obra, ¿no? La tenemos que comentar un poco por encima. Pero también tengo que comentar que aquí había un vídeo maravilloso que me preparó el amigo Pablo Cánovas, que es un arqueólogo de allí, y que la verdad que fue muy, muy bonito. Entonces, estas fotos son del montaje de la exposición, donde había también en esta parte, había unos libros grandes que yo preparé, fui haciendo unos grandes libros con imágenes y abstracciones sobre esa situación. El vídeo y luego el montaje. Esto eran unos... Bueno, voy a pasarlo. Aquí era la... voy a darle para atrás. Eso. Verás. Aunque van a salir más imágenes, entrando a la sala a la derecha, había estas dos obras que son acrílicos sobre lienzo y que recordaban el mar y los campos de trigo arrasados. El poeta ya no ve el paisaje como lo tenía que ver. Todo es turbio, negro, oscuro. Y yo, para contraponer ese negro y esos grises oscuros, usé el morado, el violeta, el morado violeta. Entonces ahí había como una nostalgia, que representaba la nostalgia que el poeta continuamente y permanentemente le dice y lo hace constar, ¿no? Y después, ya he comentado lo de los libros aquí, y luego había un gran cuadro que es uno de los que van a ir a la próxima exposición, que después voy a comentar, que se llama El oráculo del viento. Porque él, en uno de los libros, no sé si es el tercero o el cuarto, él dice, ni que Delfos ni Dodona me lo hubieran dicho, yo me creería lo que me está pasando. Es que no me lo puedo creer. Vale, pues qué casualidad que la última vez que estuve en Atenas había una exposición sobre el oráculo de Dodona en el Museo Arqueológico de la Acrópolis. Entonces tuve posibilidad de ver qué era aquello. Yo nunca voy a ir allá a Dodona porque parece que tampoco hay nada. Pero sí que ahí explicaba qué sentido tenía aquel lugar, cómo se hacían las consultas, qué se preguntaba, cómo respondía en función de cómo caían las hojas del roble y en qué lado y tal. Bueno, pues por eso se llama ese cuadro rojo, se llama el oráculo del viento, porque el viento hacía el destino de las personas. Y es una metáfora también del poeta, porque el poeta ya no se puede preguntar de ninguna otra manera qué es lo que está pasando, ya no puede esperar más al barco que llegue, porque el barco nunca le traerá ninguna noticia. Y esa metáfora de la vida es lo que yo quería poner en este cuadro. En la pared de enfrente había una colección de dibujos, unos 50, pero bueno, no se pusieron todos, que recogía el vídeo. Por eso yo quise hacer el vídeo, porque el vídeo sí que recogía gran parte de ello y entonces de alguna forma daba una información continuada sobre el trabajo.
Elegí 3 capítulos que se mezclaban, no es que fueran cada uno aislado, porque entonces se hacen repetitivos, sino eran 3 temas centrales, ¿no? Uno era el lugar, Domir o Domis, que él dice que aquello es de bárbaros, que allí nadie sabe ni griego ni latín, y aquello es un fuerte abandonado, y que cómo va a vivir allí. Y que además en algún momento parece que estuvo obligado a coger las armas para poder defenderse, o cómo voy a hacer aquello. Esa era la arquitectura que se pueden ver, son estas, por aquí. Luego había otro tema que era la soledad, que eran esas pequeñas piezas de comida o cerámica sobre la mesa, la soledad del poeta. Y luego estaban los libros, los libritos que estaba, bueno, todos los dibujos estaban doblados por la mitad del papel y elaborados como doblados por la sensación del libro, aunque en ese momento serían rollos, pero es la sensación del libro, ¿no? Y este que está aquí detrás, como creo, este ahí era, digamos, el principal, el laurel, que ya se ha usado como la portada del libro. Bueno, pues ahí había un montaje muy interesante. Aquí aparecen otra vez los libros, el laurel, y estas son las fotos de la entrada. El primero era en el campo, si queremos ver el título exacto. Campo de nostalgia, se llamaba este primero que está aquí detrás, no lo veo bien. Y luego el mar de olivos, que era este, donde el hombre pues también está a punto de morir, y lo dice claramente. La foto anterior con el cuadro, otro mar, y bueno, este no era el mar, era el árbol negro, era un árbol negro, morado, y después sí que había el mar este que era 1,80 por 1,80, que era en la orilla del mundo, ese lugar donde él esperaría, ese lugar que él esperaba la llegada del barco de Roma que nunca llegó, la orilla del mundo se llamaba. Así quedaron instalados. Luego también, bueno, no lo he puesto porque no tengo fotos, pero había 4 cuadros que estaban elaborados también pensando en su última noche. La última noche que el poeta pasa en Roma, cómo sería de triste, cómo sería de angustiosa, ¿no?, para salir de ahí. Y una de las últimas también, ya en lo incierto. Esta imagen que se ve aquí la he elegido a conciencia. Antes eran otros tipos de imágenes, pero esta es a conciencia, porque esta es el lugar donde Perséfone se sienta, donde llega, cuando angustiada y desesperada va buscando a la hija. El lugar exactamente en el sitio arqueológico se llama esta piedra, Ageratos Petra, la piedra que no ríe, la piedra triste, la piedra que llora, Ageratos Petra. A este lugar me llamó una amiga murciana que vive en Atenas, que se llama Matilde Alarcón, y ella insistió, tienes que ir, y hay que ir. La he nombrado embajadora, porque la verdad que es un sitio espectacular, espectacular. Bueno, pues aquí está la señora, la diosa Demeter y su santa mujer, santa hija. Pero lo que quiero comentar no es esto, porque dirán, qué hierático, qué cosa, qué rara y tal, ¿no? Vale, pues lo que quiero recomendar es que se vaya a la sala primera del Museo Arqueológico de Murcia, porque ahí hay una diosa, hay un busto de una diosa en mármol blanco maravilloso, hierático, serio, y está rodeada de votos de religiosos, porque es una excavación del Monasterio de la Luz, que está ahí al lado. Y entonces yo me tomé como referencia ese rostro. No quise ser una diosa alegre o contenta, no, aquí hay un drama y una situación que va hablando del tema. Entonces, por eso son. El proceso de Leusis es empezar la procesión y llegar con la procesión en la antorcha. Llegan por la noche y llegan por la antorcha. Entonces había una serie de acrílicos sobre papel grande que solamente puse 4, pero que hay un montón sobre esa procesión de niños, de jóvenes con la antorcha. Y esta es la versión del pozo que hemos visto antes, la piedra, en donde Demeter
llora el rapto de su hija Perséfone y toda la mitología que hay alrededor de eso, la tierra, la granada, la siembra, la simiente, el misterio de Eleusis, el misterio de lugar. Esta serie, bueno, eran unos pequeños dibujos, pero a mí me interesaron muchísimo porque la exposición se llamaba Lo Incierto. Lo incierto en cuanto a que es una ceremonia secreta, nadie ha dicho nunca lo que pasaba, y es una ceremonia que no ha llegado a nada. Entonces, es incierto el desarrollo, no se sabe lo que realmente pasaría. Y a mí me interesó eso. Entonces, elaboré unos collages con unos colores y mezclando cosas que de alguna manera dieron estas sensaciones que hemos tenido. Un paisaje exterior del sitio, un nocturno, que el lugar era por la noche, en ese tiempo entraban los iniciados y entonces ahí se desarrollaba la ceremonia. Entonces, este cuadro es negro, es azul Prusia con azules y un poco de mezcla. Y ya el último cuadro, no voy a dar más tormento, de esta selección, era una pieza que puede ser también un interrogante, el misterio de la palabra, pero es también el misterio de tantas cosas que hay ahí en el Eleusis, ¿no? Esa cosa incierta. Sobre estos fondos negros, un poco arquitectura, florece esa palabra, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí termina un poco mi selección, porque lo que nos va a quedar es que el próximo día 11 se inaugura una exposición aquí en la Cofradía de la Sangre, en Carmen, en donde está comisionada por Pedro Alberto Cruz. Y entonces hemos elegido obras de las que he elaborado alrededor de tres autores, ¿no? El mismo vídeo, que es el cuadro rojo, el de Hölderlin, sobre el poema Archipiélago, y el tercero, que es la gran novedad, Albert Camus, sobre bodas o el verano. Entonces, alrededor de ahí, pues voy a hacer un poco un diálogo, todos son mediterráneos, pero son distintas épocas. Unos han estado en Grecia, otros no han estado y saben más que los griegos, y ahí está ese momento especial. Así que ahora vamos a poner un vídeo y terminamos, que ya está bien, ¿no? Muy bien. No, no hay de vídeo. Esta es una colección de dibujos, si sale. Es una colección de dibujos que hice pensando en aquella muralla de Troya. Que esto es del confinamiento, vamos, porque hemos tenido tiempo para todo. Y finalmente, pues hice un pequeño montaje por tenerlos todos juntos.
Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Así que muchas gracias a todos y espero que por lo menos hayan pasado un ratito agradable. Sí, no se ve. ¿O sí? No se ve, ¿no? No se ve, ¿no? Si quieres poner la imagen y... Bueno, que pues. se vean ellos, no sé, y pedimos disculpas por que no se vean. ¿Cómo va? No sé. ¿Está activada la cámara? Bueno, tenemos que dar las gracias al pintor Martínez Mengual, que nos ha mostrado en esta exposición y este recorrido por su obra cómo pinta lo que ve con el alma, ¿no? Más que lo que ve con Sí, los ojos. ya he comentado que eran más sentimientos. Claro, Sí. sí. Que eran más sentimientos que otra cosa. Queremos pedir disculpas también por los problemas técnicos y que, bueno, Pablo y Jessica han intentado solventar de la mejor manera, pero bueno, esperemos que en las próximas sesiones podamos solucionarlo. A ver, Antonio. Bien, pues... Ahí estoy aquí. Ahí Sí, estamos. sí. Bien, pues abrimos ahora el turno de palabra para que aquellos de vosotros que queráis intervenir y hacer alguna observación, alguna pregunta, podáis hacerlo. Les quitamos porque están silenciados, ¿no? En principio. Se puede reactivar el micrófono cada uno en principio. Cada uno de vosotros, quien quiera intervenir, puede activar su propio micrófono. ¿Cuántas personas hay? 67 ahora mismo. ¿Cómo? Mira, por aquí tenemos. Impresiona cómo trasladan la interpretación de los sentimientos al papel. Muchas gracias, impresionante. Bueno, estoy leyendo los chats. Muchas gracias. No sabía que sí. Pues nada, sí, la verdad es que en el fondo es eso. No sé disimular ni busco otro truco pictórico que no sea pues esa realidad, ese sentimiento de traspasar o trasladar la emoción que has sentido en ese momento. He contado alguna anécdota y eso porque también creo que eso forma parte debe formar parte de estas charlas, ¿no? No se trata de una cosa pues ni excesivamente técnica ni demasiado científica, porque no lo soy, pero sí que puede aportar la visión personal de esos momentos, ¿no? La que cada uno ha vivido, porque yo creo en algún lugar de este universo tiene que haber un libro
en donde quede escrito la primera impresión que uno tiene cuando ve el Partenón. Yo sé que es imposible, pero estoy seguro de que eso existe. Esa emoción. Aquí viene Paulo. ¿No se nos oye? Bueno, que alguien hable para que sepamos que no estamos perdidos en el universo. Usted está silenciado, pone ahora. Sí, pero se oye por el micro general. Antonio, Sí. no sé si me escucháis, soy Alicia. Sí, Alicia, buenas noches, buenas tardes. Bueno, yo quería decirte, por romper un poco el hielo también, y quería decirte que bueno, perdón, que creo que estoy apagada ahora, que pese a que hemos tenido que ver tus cuadros a través de la pantalla, con esta distancia y todos cada uno en su sitio, en una situación extrañísima, pero te tengo que decir, como siempre, tus cuadros nos unen. Yo creo que hemos estado cada uno en su casa, pero todos juntos admirando tus palabras y tu pintura, que como siempre es una maravilla. Yo, bueno, creo que todos los que estamos aquí compartimos ese amor por Grecia, y cada vez que hemos ido, hemos vuelto, parece que Grecia, bueno, yo hablo de Grecia en este caso, ¿no? Nos llena de sensaciones, de sentimientos, nos reconforta, no sé, parece que nos hace encontrarnos un poco con nosotros mismos, pero todo eso plasmado en el color y en el papel y en el lienzo, realmente es un regalo, Antonio, que no sé, me ha encantado, como siempre. Simplemente quería comentar eso. Muchas gracias, la verdad que sí, que bueno, echamos de menos viajar y yo ya tengo un mono. Esta mañana estaba repasando un libro de apuntes y salían las cartas de embarque y yo decía, Dios mío, ¿cuándo llegará la carta de embarque? Pero el comentario que tú haces sobre el trabajo, sobre los trabajos y tal, pues nacen de la sinceridad. Pueden ser erróneos, pueden ser inoportunos, pueden ser lo que tú quieras, ¿no? Pero sí es verdad que tienen un algo auténtico que lo muestran a cada paso. Tampoco que el espectador sea mínimamente sensible y que tenga interés por las cosas de qué se está diciendo, porque el espectador también tiene que saber mirar y saber valorar y saber el tiempo y la vida que hay en cada cuadro, porque en realidad lo que he explicado es que hay un trozo de vida en cada cuadro. Eso es muy importante. Cuando los historiadores hablan y hablan bien, cuando estudian, cuando analizan, también hay que adjuntar la vida del autor. El autor, la edad, dónde estaba, qué hacía, quién era su mundo, dónde estaba su mundo, ¿no? Y eso es importante. El espectador tiene que ver también hasta el tiempo que ha llevado a hacer una obra de su vida al pintor, ¿no? Yo creo que eso es lo hermoso del arte, que eso es lo que hace perdurable el arte, que es la formación de una imagen o la formación de una arquitectura o la escritura de una partitura lo que hace permanente esa creación. La sinceridad, la honestidad en cuanto a los medios y no pasarse de ambición más allá de lo que sea, ¿no? Yo tenía preparado ahí unos versos de Jorge Luis Borges para terminar, pero como ya se cumplía la hora y tampoco quería hacerlo, hay que volver a Pueden Ítaca. leerlos, Antonio, ¿eh? No, bueno, es solamente era... Estamos en tiempo y estamos todos encantados de escucharte. Es un trocito que yo siempre lo he leído, pero que es que a mí me gusta porque, y ahora que estoy hablando con Alicia, yo sé que ella pues lo va a recibir, ¿no? Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esta Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. Eso es lo que dice el señor Jorge Luis Borges. Y bueno, está claro que no hay que perseguir más allá de lo que es posible, sino lo cotidiano, lo continuo, lo real. Y entonces yo, bueno, aunque a veces se me va la cabeza imaginando y soñando, pero intento ser llano y honesto cuando me pongo a pintar. Y es más, a veces prefiero no pensar lo que voy a pintar. Prefiero que la mano sea obediente a la cabeza y no interferir con el sentimiento, porque enseguida se complica todo. Prefiero no interferir,
que la mano vaya al color que tenga que ir. Y ya está, sencillamente. ¿Y qué culpa tiene Grecia? Lo tiene toda. Toda la culpa es de Grecia. Bueno, tú ya lo sabes, que yo pues caí fulminado por esa cosa y sin tener conocimiento de nada y sin haber estudiado nada en ese sentido académico. Pues soy una enamorada de Grecia y para lo que sea necesario, aquí estoy, ¿no? Además, la SEC hace una labor muy importante. Lo he dicho al principio y lo vuelvo a decir ahora. Tenéis que ser los responsables de que eso se mantenga. Que hay que luchar, pues tendréis que luchar. Pero tendréis ejemplos muy grandes, ¿eh? El profesor Adrado es un ejemplo porque yo tuve la suerte de ir a Troya con él y la verdad que me dejó. Yo creo que estas cosas de Troya se me quedaron en la cabeza por él, porque levantó Troya y allí no había nada, ¿sabes? Entonces, esos son la labor del magisterio. Los maestros son esos, los que enamoran en la asignatura o enamoran del personaje o de la literatura o del violonchelo. Esos son los maestros. Un recuerdo para el profesor Adrados, que ya claro que sí. ha fallecido recientemente. Sí. Y bueno, su huella sigue presente, claro, desde luego. Sí. Aquí en Murcia también tenemos que agradecer la labor de AMUPROLAC, de la Asociación Murciana de Profesores Latín y Griego, que van claro que sí, codo a codo con la SEC y realmente estamos en una situación complicada. Esta mañana yo lo he explicado en la radio, digo, es que esto no es que vayan a cortar el árbol, es que están cortando las raíces. Sí. Y no puede ser, claro. No puede ser. Nadie les pide que vengan, que no vengan, pero que nos dejen vivir. Sí. Tampoco necesitamos ser 2.500.000, pero lo que pero poder sobrevivir sin problema y sin que es respeto, claro, no es otra cosa. Claro. Lo pienso yo. Bueno, por aquí tenemos en el chat felicitando a los organizadores y bueno, la verdad lamentando la soledad del confinamiento, ¿no? Sí. Y realmente, claro, a pesar de las dificultades, estos eventos son necesarios. Sí, yo creo que esto del Zoom es una cosa que se ha desarrollado, porque yo tampoco tenía muchas noticias, pero se ha desarrollado en este año y ha venido para quedarse. Esto ha sido como el tractor. Ha venido para quedarse y, oye, pues hay que aprenderlo y hay que manejarlo y saber usarlo, porque es muy importante como elemento de comunicación ahora mismo. Claro, realmente es lo único que os puede unir, porque hay una comunicación muy fluida y muy real, a tiempo real, y eso es muy estimulante. Bueno, por aquí desde Barcelona, a su momento desde Gandía, también te felicitaban. Uy, muchas gracias. Me alegro. No sé si hay alguna otra persona que quiera intervenir. Muchas gracias. Hola. Hola, por aquí tenemos dos voces. Hola. A ver. Yo soy Alejandro. No sé si puedo hablar o me espero. Sí, puedes hablar, Alejandro. Bueno, pues felicidades. Primero por la organización del curso, que me parece excepcional, y también por esta ponencia, que a mí me ha sabido un poquito a poco. Me hubiera gustado tener un contacto un poquito más estrecho, no sé, o un documental más amplio en el que poder ver mejor las obras. Yo, además de la felicitación, pues nada, que como profesor de secundaria, sí que es verdad que veo la importancia de incorporar a la docencia también pues muchos recursos que podemos tener, ¿no? Y en este sentido la recreación artística, la plástica, me parece que es un campo que muchos alumnos también agradecen cuando se les abre los ojos pues al arte, ¿no? Al arte griego. Es un poco, yo considero que es una pena pues que como la enseñanza va muy enfocada al currículum y no puedes escaparte de ahí, pues alumnos, por ejemplo, de ciencias no pueden acceder a la historia del arte ni a contenidos de lengua griega que les podría venir también muy bien. Estoy pensando a los futuros científicos, a los matemáticos.
Y bueno, yo lo que estoy probando este año, además de que he metido lo del dibujo y el cómic en las aulas, estamos intentando trabajar ahora los helenismos que tienen que ver con el campo de las matemáticas. Bueno, con esto quiero decir que todas las asignaturas, al final, todo el saber se da a la mano, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que en la medida que podamos, los docentes, pues sí que es interesante poder utilizar el dibujo y además animar a los alumnos a que ellos también hagan sus propias recreaciones, que a mí eso es algo que me ha fascinado, ¿no? Comprobar que alumnos que a lo mejor tienen poca capacidad para memorizar, que son más torpes en otras habilidades, resulta que en la plástica pues son excepcionales, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por ahí quería hacer mi comentario, ¿no? Que me parece muy acertada el planteamiento del curso, porque no se trata de cerrar los estudios clásicos a estudios exclusivamente filológicos, sino pues abrirlo a las ciencias, a las artes. Sí, es lo que, yo no soy educador, pero veo que es necesario abrir la ventana y que circule el aire, porque cada vez el círculo es más pequeño y la ciencia, que sí, que es muy importante y que es fundamental, pero tiene que convivir las dos cosas, y el origen del conocimiento en Europa, en Occidente, en la cultura griega. Lo siento, ya sé que parece excesivo generalizar, pero el Mediterráneo es el Mediterráneo. Otros tendrán otros mares, pero este está aquí y es la base del conocimiento. Así que, y no solo en arquitectura, en música, en pintura, en lo que sea, en alimentación, en ganadería, en agricultura y en lo que le echen. Entonces, pues yo pienso que cuanto más se animen a participar, cuanto más personas jóvenes se dediquen también a estudiar, pues van a ir desarrollando sus posibilidades. Me gusta que diga usted el comentario sobre la posibilidad de que alumnos limitados o distraídos en otros conocimientos, cuando llegue el momento de expresarse, tengan los elementos propios personales para expresarse. Es decir, que sean capaces de generar una imagen o escribir una canción o pintar un edificio de forma personal. Eso es un gran valor. Yo sé que antes, cuando estudiábamos los menos jóvenes, había que saber esa tabla de multiplicar a muerte, porque eso era fundamental, ¿no? Y ahí nos llevaban a muerte. Pero los tiempos han cambiado y la facilidad y la habilidad y la capacidad de un alumno para generar su imagen o generar una búsqueda y un interés, a veces, creo yo, quizás esté equivocado, pero a veces, más que memorizar, más que aprender, se estimula descubriendo, llevando al alumno hacia un descubrimiento, hacia un lugar, hacia un libro, hacia un personaje, hacia lo que sea, que para él le surja un conocimiento, un descubrimiento. Entonces yo creo que de alguna forma recibe un estímulo, como diciendo, ¿ves? Estaba ahí y no lo he visto. La motivación, desde luego, es fundamental. Y como dice Alejandro, pues ese hermanamiento entre las artes, ciencias y letras, como las tres gracias que están ahí intercambiando dones. Es necesario, porque es que incluso, fíjate, porque habla de la técnica y el proceso, ¿no? Un ordenador, pero al final te dice, ¿qué diseño más bonito tiene? Pues el diseño no lo ha hecho el ingeniero, claro. Lo habrá hecho, pero la el equipo. Es muy importante. Fíjate qué color tiene. ¿Has visto qué color ha puesto en la pared? Para poner un Rembrandt han puesto un color azul. ¿Has visto? Entonces, eso es la herencia cultural. Eso es el punto que yo pienso que es fundamental y que defendéis vosotros con vuestro trabajo. Sí, es verdad. Yo lo admiro eso. Había otra voz por ahí, no sé quién era, otra persona cuando Alejandro ha intervenido. Claro, yo antes soy Irene. ¿Irene? Bueno, sí,
Recién graduada Hola, en Irene. Filología Clásica, Sí. estoy haciendo el máster de profesorado, Ujú. pero desde que era pequeñita también he estado en la Escuela de Bellas Artes y quería decirle que, bueno, en primer lugar, enhorabuena por la exposición de todos sus trabajos, ha sido muy interesante. Y quería decirle que me ha inspirado para cuando tenga la oportunidad de viajar a Grecia, llevarme mis materiales de pintura y poder plasmar también mis sentimientos allí y poder traerme una parte, ¿no?, de Grecia en aquello que yo pueda sentir y que pueda plasmar. Así que muchísimas gracias porque me acordaré cuando vaya para allá. Claro que sí. Tú llevas los elementos básicos que te sirven para expresarte a ti. No te voy a decir, llévate la acuarela, llévate el lápiz. No, es lo que tú consideres tu elemento, es tu instrumento para trabajar. Lo que pongas en la mano tiene que ser tu instrumento para que te manden. Es fundamental eso. Entonces, que sea pequeño, que sea práctico, que lo puedas llevar en el bolso, en la mochilita, donde sea, y cuando te sientes a tomarte un frappé, pues digas, anda, mira aquello. Y eso te ayuda, Porque, bueno, yo no sé, esta mañana y ayer buscando libros, pues han salido libros de los 90, del 84, cosas así, que es que parece de otra persona, es otro mundo. Y realmente era otro mundo en el 84. Ya nada se parece al 84. Y bueno, ahí queda constancia, ¿no? Así que yo te animo, sí. Si te expresas bien con lo que te expreses, hazlo. Aparte de que te licencies. No, ya está, ya licenciada. Ya está ¿no? graduada. Entonces ya llevas tu camino marcado. Sí, muchas gracias. Pablo pregunta. Bueno, aquí tenemos otro usuario. Magnífica conferencia, conectando la mente, la imaginación con la representación de la imagen y su color. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por estar tan atentos. Una cosa que sí que os quiero advertir, para el control de la asistencia, los que ponen usuario va a ser difícil, claro, no podemos identificaros. Lo digo para que tengáis en cuenta que os tenéis que poner en el equipo vuestro nombre, para que luego, sabéis que, bueno, tenemos que hacer esa gestión para el ministerio, para que luego os pidan los certificados correspondientes. Hay que certificar que habéis estado presentes y, por tanto, los que ponen usuario no se va a poder comprobar. Bien, pues si no hay ninguna otra intervención, damos de nuevo las gracias a nuestro ponente. Vale, por favor. Y Gracias bueno, por supuesto también a Pablo y a Jessica, que han estado aquí luchando contra los elementos. Esperamos vuestra comprensión por los problemas que han surgido y os emplazamos el jueves a la próxima charla, que tendrá, la sesión estará a cargo de la profesora Josefa Fernández Zambudio. Hablará sobre los videojuegos y las referencias clásicas en ellos. Promete ser también muy interesante. Y bueno, nos vemos entonces a la misma hora a través del mismo enlace. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Ah, sí. Bueno, no, que por privado daba gracias. Ah, también, que bien. lo ha puesto para nosotros. Yo no sé si he cortado demasiado rápido. Si alguien quiere intervenir, no obstante, puede todavía hacer uso de la palabra. Y si no... Virginia, que lo ha puesto solo para la entonces aparece. Vale. Bien, pues entonces Hasta la próxima. la damos por concluido. Muchas gracias. ¿Salud? Sí. Uf.